Buenos días, estamos aquí un día precioso de sol en la Virgen del Abrazo en Valdebebas y quería dar mi testimonio. Mi nombre es Miguel Luján, nací en el año 1948 de una familia católica, apostólica y romana, con muy buena, digamos, percepción de lo que es el Evangelio, que nos lo hizo vivir a mi hermano y a mí. Tenía solo un hermano que ya está en el cielo, pues en un colegio religioso, en un colegio que se llama Los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle, y allí realmente yo comprendí que Dios era un Dios real, un Dios vivo, que no era simplemente una religión. Y ya desde muy jovencito, con algo que mi padre decía, abrazándonos a mi hermano y a mí, nos comentaba: solo quiero, hijos míos, que seáis buenos y os salvéis. Con lo cual yo tenía ya un concepto de la salvación desde pequeño como algo muy importante. No es el decir, no sé lo que habrá después, no, hay una salvación y depende de nuestra voluntad. Entonces, en el colegio donde estaba allí, en el Colegio Maravillas, pues llegaron unos misioneros y empezaron a hablarnos de que había mucha necesidad de llevar el Evangelio a misiones, a África, otros sitios, y que además el que convirtiera a uno de esos negritos tenía asegurado su salvación si conviertes a alguien. Y a mí eso me hizo tilín. Dije, bueno, pues qué maravilla, seguro que si yo me voy de misionero y predico, alguno se convencerá, alguno se convertirá. Claro, sabemos que es por la gracia de Dios, no es por la predicación. Pero bueno, con mis 15 años yo fui a mi padre y le dije: papá, yo quiero ser misionero. Me dijo: bueno, pues ¿y cuál es la razón? Pues porque quiero tener mi alma con la seguridad de la salvación eterna, y sé que predicando el Evangelio. Dice: bueno, está muy bien, ¿no?, lo que tú piensas, y además yo creo que es algo que todos deberíamos querer, pero eres muy joven, tienes 15 años, no sabes lo que es la vida, a lo mejor esta vocación no es exactamente lo que Dios quiere de ti, creo más en las vocaciones tardías. Prefiero que sigas haciendo tus estudios y que no dejes la idea, pero más adelante. Bueno, pues yo lo entendí como que había que posponerlo, pero a los 6 meses, es decir, cuando tenía yo 15 años y medio, llegaron personas del Opus Dei. Y llegaron a la clase, éramos 64, y tan bien, y dieron su testimonio, su predicación, que de los 64, 32 nos hicimos de la obra del Opus Dei. Yo entre ellos, mi hermano, mis primos, bueno, un montón de gente. Fue aquello como un avivamiento tremendo, ¿no? Bueno, yo escribí una carta a San José María Escrivá de Balaguer, al cual conocí personalmente, diciendo que quería ser numerario. El numerario es el que no se casa. Después, con el tiempo, vi que aquello no era mi vocación, pero lo que sí que yo quería entregar lo más valioso, pues, como puede ser el matrimonio, los hijos, a Dios para vivir en santidad. Y además me atraía mucho la idea de la santidad a través del trabajo ordinario, y eso pues caló muy profundo en mi corazón, y entonces ahí estuve recibiendo formación, primero en numerario, después pasé a supernumerario, iba todos los martes a confesarme a la Basílica de San Miguel con el fundador del que empezó el Opus Dei allí en Perú, don Manuel Botas, que ya ha fallecido. Pues, y bueno, fue una buena formación, realmente me ayudó mucho esos 7 años o 6, desde los 15 a los 21, y bueno, ya estaba en la universidad, empecé arquitectura en Madrid, y allí conocí a un grupo que era GBU, Grupo Bíblico Universitario, había otro que era cuando ya te graduabas, que era el GBG, y conocí a gente muy preparada del mundo protestante, del mundo evangélico. Hay que reconocer que Martín Lutero, en su momento, y estamos hablando de 1517, quiso hacer una reforma. Y la reforma la empezó y sigue hasta el día de hoy. Pero él quería hacer como otra iglesia, una iglesia que de alguna manera quitara las cosas desviadas de la católica, pero que evidentemente pues fuera el mismo tronco que va con la savia nueva. Y lo que no se daba cuenta es que con el tiempo, ya 518 años, iba a haber 20.000 denominaciones. Pero yo
estaba muy ilusionado con estas nuevas creencias, donde para mí el mundo protestante era bastante nuevo, no conocía, y me empezaron a hablar de que, bueno, pues que los sacramentos, que es una invención, que no, que la Eucaristía es 1 Corintios 11:23, hacer esto en memoria de mí, en memoria. Nos íbamos a Aranjuez allí a tomar el aperitivo y traían vino, traían pan. Bueno, fue como algo que me sacudió tremendamente. Después, claro, a un joven le dicen que la confesión la puedes hacer directamente con Dios y no necesitas un sacerdote, pues oye, pues mucho mejor, porque no tienes que repetir siempre lo mismo. Aunque evidentemente después tenemos que entender que ese sacerdote representa a Jesucristo, que te perdona, que tú te tienes que arrepentir y que te da también una dirección espiritual. Pero bueno, para hacerlo un poco más breve, porque son muchos los temas que podríamos tocar, yo entendí que el mundo protestante en su momento pues quitaba esas bulas que podías comprar la salvación con dinero. Hablábamos de papas como Alejandro VI, Calixto III, que eran Borgias de 1400 y pico, que era una época pues muy convulsa, y allí en Játiva, porque eran de allí, nació mi madre, curiosamente. Yo sabía toda esa historia. Ella nació porque su padre estaba allí destinado de juez, y todo eso que es como la bazofia, lo que a veces al político le gusta decir del contrario, no para decir que él es bueno, sino que en el otro es peor, pues yo lo fui asimilando, hasta que un día fui a mi sacerdote, don Manuel Botas, y le dije, mire, yo me siento protestante, yo no quiero seguir en el mundo católico. Bueno, él lo aceptó. Después recuerda que él había dicho antes de morir que yo volvería a la Iglesia Católica. No lo creí, pero lo había dicho. El tema es que apostaté de mi fe católica, que es un tema duro, porque algunos se van, se apartan, o digamos que dejan de practicar, pero bueno, nadie sabe nada. Yo cogí al primer presidente de la FEREDE, que era don José Cardona de Denia, que era además secretario de Justicia, y este señor, la FEREDE es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, pues me hizo el escrito para ir allí al arzobispado y apostatar de mi fe católica. Fue algo como a contrapelo, en contra de todo. De hecho, mi padre, cuando yo me hice del Opus Dei a los 15 años y medio, a los 6 meses después murió de un infarto. Es decir, yo ya no tenía liderazgo, porque si mi padre hubiera vivido, yo creo que no me hubiera dejado pues hacer ese cambio tan drástico, y además dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? Del mundo católico al mundo protestante. Pero ¿sabéis cuántos años estuve en el mundo protestante, además muy activo? 49 años, desde los 21 hasta los 70. Ahora, como os decía que nací en el año 48, pues tengo ya 74 años. El tema es que un día, en estos avatares de la vida, en estos ir y venir, en los cuales yo trabajé mucho a través de una ONG que se llama REMAR, Rehabilitación de Marginados, donde había hecho también estudios teológicos y era copastor, donde también era presidente de la Asociación de Profesionales Solidarios, donde tenía 2 programas de televisión y de radio en Solidaria Televisión todas las semanas, donde había sido presidente de los Gedeones Internacionales, estos que regalan Nuevos Testamentos, donde había tenido además más de 20 años como ministro de Culto, actividades en la cárcel. Los últimos 4 años iba 4 veces a la semana a Soto del Real, y ahí éramos 3 ministros de culto o 3 pastores, teníamos 169 personas, y yo me reía un poco de la Iglesia Católica, que iban solo 25, pero la verdad es que no entendía nada. Ahora me doy cuenta, porque una misa católica tiene un valor infinito, y nosotros lo que hacíamos, yo también tengo CDs de canciones, he cantado, he predicado mucho el Evangelio desde el púlpito, pues nosotros teníamos como un show en comparación. Era ahí pues unas alabanzas impresionantes, y después un pastor o un predicador que era una persona que te iba a decir lo que te gustaba, que te alentaba. Era otro mundo, y yo en ese mundo he estado tanto tiempo que a veces creo que, por eso estoy dando el testimonio, que ha sido un milagro el que antes de morir, porque yo nunca tuve inseguridad en la salvación, ¿no? Sabía que era por los méritos de Cristo y así lo he predicado, pero que antes de morir, en un viaje a Medjugorje hace 4 años, cuando yo cumplí los 70 años, me invitó mi primera esposa, de la cual tengo 4 hijos, me invitó allí
porque ella veía que yo estaba leyendo el catecismo que me había regalado mi hija, la número 4, tengo 7 hijos y 9 nietos, y yo estaba leyendo el catecismo porque la vi tan feliz, ¿no?, a mi hija en su matrimonio y tan preocupada por mí, eso que entendí que era como una obligación que yo conociera el catecismo de ahora, no el que conocí cuando era estudiante en el Colegio Maravillas, ¿no? Y al leerlo me di cuenta que había un 95% de cosas que yo estaba de acuerdo. Decía, ¿y por qué esta separación? ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué este pensar que esta gente está en el error y nosotros estamos en la verdad? Cuando eso de el mundo protestante, solo la Biblia, solo fe y solo Cristo, es totalmente incompleto. Y si decimos que solo la Biblia y la puedes interpretar como quieras, pues por eso hay 20.000 denominaciones. Pero yo no me daba cuenta porque yo iba con la postura más sana que puede haber, queriendo escudriñar las escrituras y queriéndolo también transmitir la fe, y por eso pude trabajar mucho, no solo en esta ONG de ayuda humanitaria, sino también pude trabajar mucho en la cárcel, donde la gente pierde la libertad. La libertad para mí es algo maravilloso, yo he luchado por ser libre toda mi vida y sigo con ello. Y después también otra de las cosas que se pierde en la cárcel no solamente es la libertad, sino a veces el concepto de la eternidad, porque allí se pasa muy mal, es verdad, se pasa mal, aunque aquí nuestras cárceles no tienen nada que ver con las que hay en Sudamérica, son institutos de segundo grado, ¿no? No, el tema es que ellos están con gente que no les gusta estar, separados de su familia, con problemas económicos, con remordimiento muchas veces, pero eso es un tiempo limitado, aunque fuera cadena perpetua. Pero ¿dónde vas a pasar la eternidad? Eso es lo que yo les decía a los que tenía allí en la iglesia evangélica, tanto en Soto del Real como en su momento en Carabanchel, en Extremera y otras muchas, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y ahí es donde yo me centro diciendo, necesito más, no solamente una interpretación de la Biblia como a mí me parezca, y solamente Cristo, Cristo salva y habla de Cristo, cuando es mucho más lo que Él nos ha dado. Y después también otra de las cosas importantísimas también es que la fe tiene que tener obras. No es simplemente decir, yo creo en Jesucristo, vale, yo conozco mucha gente que dice que cree, pero va a su aire y somos una familia, y además el concepto de iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Luego, si tú estás en el cuerpo, tendrás que hacer las cosas que te dice la cabeza, que es Cristo. Entonces no entiendo tampoco mucho, como habiendo conocido mucha buena gente, algunos dicen, yo voy a mi aire, a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer, pues a mí que me lo digan, porque yo soy una familia y necesito, igual que como padre, con mis hijos, los nietos, necesito todos de alguna forma entendernos y tener un objetivo en común. Pues también en la iglesia que instauró, la única que viene desde hace 2000 años, que instauró Jesucristo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, también tenemos nuestro magisterio, donde están las personas que Dios ha puesto, donde está el Papa, están los obispos, están los sacerdotes. Bueno, cuando voy a Medjugorje, estoy hablando de hace 4 años, allí, y fui también pues para agradecer a mi hija que se preocupara tanto por mí, a su madre que también después de un divorcio duro pues volvió a la Iglesia Católica, porque habíamos tenido una boda mixta, más bien evangélica y católica, porque yo había apostatado de mi fe. Bueno, pues allí empecé a encontrar una devoción tan maravillosa a María que me cautivó, y empecé a preguntar, y al final lo que dice la Iglesia Católica es verdad. María siempre virgen, antes y después. Y esos hermanos, por muchos eruditos que digan que no eran sus hermanos. Y ahora mismo hay un programa en YouTube que es del padre Luis Toro, que es de Venezuela, que rebate todos esos argumentos. Incluso no dice evangélicos, dice evangélicos. Porque si siguieran el evangelio, serían evangélicos, ¿no? Y todo esto es una información maravillosa que la tenemos ahí, pero es el Espíritu Santo el que te tiene que abrir los oídos y los ojos para que puedas ver tanta belleza y tanta maravilla. Y a veces cuando decimos, sí, pero la Iglesia en esta época metió la pata o en esta otra, bueno, pues precisamente porque mete la pata, porque está hecha por humanos y sigue adelante, como estamos, es uno de los síntomas para mí más claros, que es la Iglesia de Cristo, la única que instauró Cristo, la que Pablo perseguía cuando iba camino de Damasco. ¿A quién persigues?
a mí, a Jesucristo. Esa es su iglesia, la iglesia que todavía nos sigue dando el alimento espiritual que nosotros necesitamos y que podemos confiar en los pastores, podemos confiar en los obispos, en los presbíteros, en los diáconos, que podemos leer a Joseph Ratzinger. Yo el verano pasado me leí Teología de la Liturgia sobre lo que es la Eucaristía. Y bueno, todas las mañanas me levantaba tempranísimo para estar un par de horas en la terraza leyendo esto, porque me estaba derritiendo de placer que exista la Eucaristía y que durante 49 años yo no la haya tenido. No entiendo cómo todavía soy cristiano. Tal vez, seguro que por la gracia de Dios, pero también porque el mundo protestante se ancla, se afianza en la palabra. Y ellos desde el principio, solo la Biblia, pero es que hay muchas cosas más. Bueno, para hacéroslo un poco más breve, porque yo estaría hablando de esto toda la vida, no hay nada para mí más importante que hablar de mi Señor, pues nada, volví de Medjugorje, después de haber tenido allí una conversión, haber comprendido lo que era la Virgen y lo que era también el mundo católico actualmente, y entonces tuve que hablar con el vicario de Getafe a través de un familiar mío que es sacerdote, y también una carta al obispo, me confesé tal, y mi vida cambió tremendamente y empecé a vivir una religión y una relación a través del mundo católico. ¿Y qué es Medjugorje para mí? Pues Medjugorje es una inflexión, un antes y un después, y la Virgen es esa madre maravillosa que al menos yo la tuve, esa madre que se ocupó siempre de mí, pero que está en el cielo y también está aquí, que está intercediendo, y que ella también es corredentora en su sufrimiento y que nunca nos va a reclamar, mi hijo ha tenido que morir en la cruz por tus pecados. No, todo lo contrario, acércate a mí. Y Jesucristo, cuando le dice a Juan, mira, ahí tienes a tu madre, y al hijo, a la madre y al hijo, yo a veces en el mundo evangélico he intentado hablar un poco de esto, y me acuerdo una evangelista que decía, sí, pero solo a Juan, solamente Juan tiene la Madre María. No, por favor, al final es tremendo, ¿no?, cómo nos hacemos daño unos con otros cuando tenemos que buscar a través del Espíritu Santo lo que es la sana doctrina, y comprender que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas, que no es quitarnos la libertad, que no es hacer que tengamos una vida de sacrificio y martirio, sino que sabiendo que estamos en un valle de lágrimas, todo lo vamos a hacer con el Espíritu Santo. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero el Señor nos dio libertad, lo mismo que yo hablaba antes de que iba a las cárceles porque tenía misericordia con los que han perdido la libertad, unos con razón, otros sin razón, pero ahí están, y esa libertad la tenemos que saber usar bien. Y cuando el hombre escucha los latidos de su corazón, normalmente se hace carnal. Lo que tenemos que escuchar es los latidos del corazón de Jesucristo, de la Virgen María, y también de nuestros predecesores y de nuestros sacerdotes, a los cuales nos confesamos al menos una vez al mes, para que nos dirija, para que nos ayude. Bueno, yo tengo muchas sorpresas en esta nueva época en que he vuelto, y una de las más importantes sorpresas es haber encontrado también la devoción en la Virgen del Abrazo. Desde donde estoy, yo estoy mirando constantemente a la Virgen en este tocón donde se hizo la imagen, y nadie es tan absurdo de pensar que la estamos idolatrando, como dice el mundo evangélico. No, es una representación, como la estampa que yo puedo llevar de mis hijos o de mi madre. El tema es que nosotros a veces, en vez de aunar fuerzas con el mundo protestante, estamos dividiéndonos todavía más. ¿Y quiénes se aprovechan? Pues la gente atea, como el gobierno que tenemos, esto que todo vale, pues no todo vale. El Señor dio hasta su última gota de sangre para que comprendiéramos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y aquí, en esta familia que somos la Virgen del Abrazo, donde me han dado también la posibilidad de dar mi testimonio, estamos felices viniendo aquí a rezar el rosario, y no es una repetición que nos sentimos, es algo maravilloso, porque son piropos a la Virgen, y donde estamos también intentando sembrar esa semilla de la fe, que es lo más importante que tenemos, que todos han recibido, algunos la cultivan, otros no, pero que esa semilla también nos hace ser una gran familia. Y estamos viendo todos los días en ese tapiz de más de 500 personas milagros donde la gente se transforma por la gracia de Dios. Y lo importante, y me gustaría hablar mucho más, pero creo que ya llevo un tiempo suficiente para no cansaros, es estar donde el Señor quiera.
donde quiera, cuando quiera, como quiera, pero llenos del Espíritu Santo. Entonces esa es mi experiencia. Os podría decir también de mi trabajo como arquitecto en la policía, hice una oposición a la escala facultativa, también fue un tiempo muy bonito porque la policía es necesaria, aunque yo hacía edificios, pero también estuve muy involucrado en eso y fue una vida muy rica también la que tuve allí. Afortunadamente ahora ya como funcionario jubilado, la jubilación que tengo por ser del grupo A es 4 veces mayor que si me hubiera quedado solo de arquitecto. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta en eso mismo Dios me estuvo cuidando, me estuvo poniendo, digamos, el camino, los márgenes para que yo anduviera en ello. Entonces, cuando ahora hago un recuento ya con estos 74 años de mi vida, digo, Señor, tú siempre has estado a mi lado, nunca es tarde si la dicha es buena, pero ahora es el momento de decir, Señor, me dejo llevar por ti. Ya no es esa ansia del joven de hacer lo que le da la gana y de conocer el mundo que me ha dado esa posibilidad, sino, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Y por eso aquí he aprovechado esta oportunidad que me ha dado Belén de dar mi testimonio y centrarme en lo más importante es, no podemos caminar según nuestro propio criterio porque es carnal. Tenemos que dejarnos llevar por la Santa Madre Iglesia, la misma que fundó hace 2000 años Jesucristo, y tenemos que buscar los mejores maestros porque nadie aprende las cosas solo, eso es libre interpretación de la Biblia. Habrá unas iglesias evangélicas, yo conozco, que están creciendo mucho y otras todo lo contrario, pero a mí me da mucha seguridad en esta nueva época de mi vida y por la gracia de Dios espero estar hasta que Dios me llame a su presencia, la Iglesia católica, apostólica y romana, la que instauró Jesucristo. Y la razón por la que yo puedo hablar con esta seguridad es porque el Espíritu Santo me da esa convicción. No es cuestión de a ver quién razona más. Uno de mis amigos es César Vidal, que le conozco desde que tiene 19 años. Si nos ponemos a discutir, él me gana en todo, pero la presencia del Espíritu Santo, eso es lo importante. Entonces, eso es lo que deseo para todos vosotros que estáis escuchando este testimonio, que el Señor os está esperando. Los que ya estáis en Él, pues bendito sea Dios, porque somos hermanos. Pero los que todavía no, atreveros, porque la vida con Jesucristo es una vida plena y llena. Y ya el último detalle, desde que volví el día 26 de junio del 2018 a la Iglesia Católica, ni un solo día he dejado de ir a la misa y a la comunión, porque ya estoy en el cielo en el momento que recibo la Eucaristía. Y eso deseo para vosotros. Pues nada, que tengáis un feliz día y un feliz verano.